Y como cada semana, aquí nos tiene para llevar a cabo una entrevista, ahora muy interesante y muy importante, como todas las demás. Pero en esta ocasión vamos a hablar de salud, que es uno de los temas que vienen causando especial interés y atención aquí en Michoacán. Vamos a platicar con el doctor Elías Ibarra Torres, secretario de Salud, en dos temas que lógicamente a usted le van a interesar mucho. Los temas que vamos a abordar en esta charla, en esta mesa de charlas de Zona Michoacán, uno, aumento, y de verdad en serio, aumento de enfermedad renal crónica en la región oriente de Michoacán. Ya está muy focalizado el problema, no es de ahora, tiene décadas. Se ha puesto el dedo en la llaga de la posibilidad de la geotermia de la Comisión Federal de Electricidad. Esta planta geotérmica que se encuentra justo en los azufres pudiera ser la que está contaminando el suelo, el agua, y pues está generando aumento en enfermedades renales crónicas en esa región. Hay un comité interinstitucional para este tema. Hablaremos de ese tema, pero otro asunto también que nos preocupa bastante, José Luis. Sí, sarampión. Esta enfermedad que desde hace muchos años asoló en un momento determinado a nuestro país y ahora, cuando creíamos que ya estaba olvidado, regresa y con mayor fuerza. Vamos a hablar de este tema. ¿Cuáles son las causas por un lado y por otro lado? ¿Qué debe hacerse para evitar que siga adelante? Quédese con nosotros, bienvenidas y bienvenidos aquí a la charla, a la mesa de charlas de Zona Michoacán, todos los miércoles, estrenos de programas a las 8 en punto de la noche. Y tal como lo comentamos hace un momentito, ya está con nosotros y le damos la bienvenida al secretario de Salud aquí de Michoacán, el doctor Elías Ibarra Torres, a quien saludamos. Bienvenido, doctor. Gracias, Dani. José Luis, siempre un gusto y un honor estar con ustedes y bueno, aquí siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos aquí a la mesa de charla de Zona Michoacán y pues siempre con temas, José Luis, que nos preocupan. Sí. De hecho, dos temas. Siempre el sector salud es muy amplio, podemos hablar de mil cosas, además con su experiencia, doctor. Pero en general nos preocupan dos temas. Uno, el que abordábamos con José Luis y lo hemos comentado mucho, de enfermedades renales en la zona oriente de Michoacán. No hace mucho, un par de semanas, dio una rueda de prensa un grupo de comunidades indígenas en donde de nueva cuenta ponen el dedo de la llaga y responsabilizan y dicen que tienen estudios sustentados incluso por la Universidad Michoacana a la geotérmica de los azufres de la CFE, que posiblemente esté contaminando suelos y agua. Esto ha desencadenado enfermedades que no son de ahora. O sea, yo recuerdo hace décadas que hablamos de lo mismo, doctor. Sí, bueno, efectivamente, Dani, José Luis, es un tema de salud pública mundial. Tuve yo el honor en el 2010-2013 trabajar con el doctor Malaquías López, investigador de la UNAM, de las mejores especialistas nacionales e internacionales en temas renales. En aquel momento hicimos el estudio en la zona del oriente, yo era jefe de jurisdicción sanitaria en Zitácuaro, y con él iniciamos un protocolo de investigación en Ciudad Hidalgo, en San Matías y en San Pedro Jacuaro, específicamente. Después, por azares del destino, yo tuve que salir a ser diputado, y el estudio se quedó en camino. Al final lo volví a ver años después y le dije, maestro, ¿cómo estuvo el caso? Y me dijo, no tengo los elementos suficientes. En aquel momento hay un problema de salud pública, hay insuficiencia renal, hoy le llaman enfermedad renal crónica de etiología a determinar, pero la enfermedad renal, quiero decirte, es multifactorial. Bacterias, virus, medicamentos, genética, factores ambientales, no hay una sola causa específica. En México, siempre las enfermedades crónicas degenerativas, diabetes, hipertensión, son una piedra angular en las causas de insuficiencia renales y todo el adulto mayor. Entonces recuerdo bien ese estudio, y bueno, parte de eso, recordarán, como problema de salud pública, se puso en marcha el hospital de Ciudad Hidalgo,
Me tocó, por cierto, la apertura de ese hospital también. Posteriormente se puso en marcha la unidad de hemodiálisis única del gobierno en el estado. Y posteriormente se inició también el programa, que lo reactivamos ahora con el señor gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, el programa de trasplante renal gratuito. Y posteriormente se puso en marcha la primera unidad de hemodiálisis para niños en la región de varios estados, Michoacán, que está en el hospital infantil de Morelia. Entonces se hicieron acciones, por ejemplo, para iniciar con la unidad de hemodiálisis de Ciudad Hidalgo, se tenían antes 7 máquinas, hoy son 18 máquinas de hemodiálisis. Antes se tenían 2 turnos, hoy tienen 4 turnos. Antes se atendían 100, 120 pacientes diarios, hoy se atienden 208 diarios. Y abatimos la lista de espera. Pero hoy nuevamente ya tenemos lista de espera en Ciudad Hidalgo. Y bueno, con el programa de trasplante renal gratuito, que incluye atención médica, cirugía, los inmunosupresores, el custodial, que es el medicamento para que los órganos se conserven más tiempo, las pruebas de histocompatibilidad entre el donador y el receptor, y totalmente gratuito. De hecho, en este año llevamos 3 procuraciones multiorgánicas que se han llevado a cabo en el Hospital Civil de Morelia. Y bueno, es gratuito. Sí. Tiene una esperanza de vida de 25 años y una expectativa de éxito del 95%. Entonces estamos cubriendo varios frentes, y a los niños, que también es un sector que tenemos nosotros mucho cuidado con él, pues abrimos la primera unidad de hemodiálisis en la región de varios estados en el Hospital Infantil de Morelia. Entonces se ha ido trabajando, ya el señor gobernador ha reforzado las acciones en cada centro de salud. Se tiene que atender, diagnosticar temprana y un tratamiento oportuno. Doctor, el origen, por un lado, y de acuerdo a lo que usted menciona, ha crecido el número de personas con enfermedades renales. Aunque es múltiple lo que puede ser el origen, sin embargo, ¿qué hay de estudios en relación con la geotérmica de los azufres? Comentarte ahí dos situaciones. Internacionalmente, la etiología es multifactorial. Segundo, ¿cuántos pacientes tenemos nosotros en Michoacán? Estimamos que tenemos alrededor de 5,000, 5,500 pacientes. Es la estimación, no hay un censo adecuado. Pero únicamente hablando, perdón, doctor, del sector salud, no contamos IMSS ni en general el sector salud son todas las dependencias. Todo, incluyendo IMSS, sí, todos. Incluyendo IMSS. Más de 5,000 aproximadamente. Sí, de estos 5,000, 5,500 pacientes, el sector salud, tenemos registros de estar atendiendo cerca de 4,700 pacientes. La mayoría. El IMSS está atendiendo en todo el estado, el IMSS régimen ordinario, más o menos unos 2,400, 2,600. Como Secretaría de Salud nosotros estamos atendiendo, le llamamos 2 vertientes, intramuros, que es dentro de hospitales, y dentro de la unidad de hemodiálisis en Ciudad Hidalgo, 300 pacientes. Y 1,100 pacientes extramuros. ¿Qué son estos? Que bueno, nosotros con recurso estatal, el señor gobernador le entra al quite, y estamos atendiendo a 1,100 ciudadanos en diferentes clínicas que subrogamos, que contratamos año con año, y las atendemos en al menos 15 estados, de 15 municipios del estado. O sea, buscamos acercarle a nuestros pacientes lo más, valga la redundancia, cerca a su casa donde ellos habitan. Entonces, y el ISSSTE está atendiendo alrededor de unos 400 pacientes. Entonces, no tengo datos de Pemex, del Ejército, cuántos estén atendiendo, pero sí hay un núcleo de población todavía que seguramente va a requerir o está en otro nivel de atención, porque son varios niveles. No todos los pacientes renales ocupan hemodiálisis.
Unos, diálisis. O diálisis peritoneal, efectivamente lo que algunos ocupan, pues dieta, vida saludable, control de las enfermedades crónicas degenerativas, evitar una vida sedentaria, luego pasan a diálisis peritoneal, algunos están en hemodiálisis y otros más ya requieren trasplantes renales, y que por cierto es gratuito, y que como les digo, puede ser de dos maneras el trasplante renal, que viene a solucionar definitivamente el problema, porque tiene una esperanza de vida de 25 años, una posibilidad de éxito del 95%, es gratuito, y cuando el donador es un familiar, pues en 15, 20 días se protocoliza y está en su casa el paciente. Cuando entonces sí le requerimos una protocolización ¿Y si funciona? Si funciona, claro, pues hemos tenido en este año, bueno, claro, tiene 95% de éxito. Pero sí, no, el trasplante sí, pero de vida. 25 años después del trasplante. Y después de 25 ya. Bueno, pueden valorar la edad, las situaciones de la lista de espera, los lineamientos para otro trasplante, pero bueno, la verdad que es un programa para mí que genera vida, genera esperanza, que salva vidas y que es gratuito en el hospital y que pues tenemos los mejores trasplantólogos del país. En el Hospital Infantil y Civil. En el civil. Bueno, pues son compañeros expertos que están con la naturaleza en el IMSS, en el ISSSTE, pero la mayoría está en la Secretaría de Salud Hospital Civil. Son muy buenos. Pues los mejores del país. No hay muchos donadores también, doctor, eso hay que decirlo. Suponemos que el porcentaje de las personas con enfermedades renales que reciben justamente un riñón, pues, están en espera, la mayoría, ¿no? Fíjate, la lista de espera que tenemos en Michoacán, hasta el día primero eran como de 100 pacientes de riñón y 30 de córneas. Pero en estos días que llevamos hemos tenido 3 procuraciones, inclusive hospitales como el de Marabatío, que bueno, no es un hospital general grande, pero ahí procuraron, y pues no nada más riñón, córnea, sino que también hígados, corazón, piel, hueso, o sea, o el hospital de Uruapan también, que inclusive han trasplantado riñones y córneas. Luego entonces, pues si hay un familiar dispuesto a donar, se hacen los estudios, el protocolo, las pruebas de su compatibilidad, les digo, en 15, 20 días el paciente está en su casa. ¿Cuál es la limitante? Que a veces no tenemos familiares, ¿sí? ¿Y cuál es otra ventaja? Bueno, la cultura de la donación cada día ha sido mejor, cada día los ciudadanos, sus familiares, donan vida o esperanza de vida a otros ciudadanos. Es una cultura de donación que se ha trabajado mucho desde el trabajo con los familiares, en todo el acompañamiento, desde el protocolo de la Fiscalía, que Michoacán fue uno de los primeros que se protocolizó un acuerdo con Fiscalía para no tardar mucho a los familiares en estos procedimientos, y prácticamente la Fiscalía va al hospital, hace sus acciones que tienen que realizar, y los médicos la de ellos, y entonces es de manera más rápida gracias a ese protocolo de coordinación que tenemos. Doctor, yo regreso al tema inicial, al origen. ¿Por qué en esta región hay tanto enfermo renal? Debe dar una explicación, ¿no, doctor? Fíjate, yo conozco esa zona, efectivamente, hay digno de seguirse protocolizando y estudiando. Hay casas donde tiene el papá y un niño, pero el frente no, su vecino no. En la otra esquina hay un paciente, pero toda la manzana no. Entonces, no hay todavía, me referiste a lo del estudio, hemos solicitado a la Universidad Michoacana, hemos solicitado como autoridad sanitaria a un servidor, como la COEPRIS también, que es autoridad sanitaria, y como presidente de la Comisión de Ética y Bioética en la Investigación en el Estado, un servidor. Solicitamos la información oficial, protocolizada, de los estudios que realizaron, para tener más plenitud o más conocimiento de lo que ellos llevaron a cabo. Estoy a la espera de la respuesta, ya tengo más de un mes que la solicité, para ver cuál fue su protocolo marco, cuáles fueron sus protocolos secundarios, cuáles fueron los criterios de inclusión y exclusión, comparativo, retrospectivo, prospectivo, qué nivel estadístico utilizaron, o sea, cuál fue la metodología, todas estas circunstancias
que se requieren para un estudio en método científico y estadístico. Invariablemente de eso, nosotros estamos trabajando en coordinación con los niveles de gobierno, con las dependencias de salud, en ese problema de salud pública que existe y que les digo, yo tuve la fortuna en el 2011-2013 iniciar algunos protocolos que se llevaron a cabo por grandes investigadores de la UNAM en aquel momento. De hecho, lo que comenta en relación a este estudio, conocemos poco, pero la información que nos llegó, doctor, sí se comparte, que tomaron muestras y en periodos distintos del agua, de la tierra, de toda esa zona está la geotérmica de la Comisión Federal de Electricidad de los Azufres, y sí generó contaminantes tóxicos, metales pesados, y hay una lista que en este momento no recuerdo, por aquí la debo de tener, de eso que compartieron de ese estudio. Incluso la semana pasada en la charla Hablemos del Gobernador, yo le pregunté al gobernador del tema, estuve ahí, le pregunté al gobernador de este tema y me comentó ahí en la rueda de prensa que recién estaba conformando un comité interinstitucional con el sector salud, le entra también la Secretaría del Medio Ambiente y muchas dependencias más del Estado para analizar a fondo y tener protocolos, primero analizar qué es lo que está pasando y si realmente la geotérmica la que está generando la contaminación, 1, y 2, implementar ya protocolos ya en base a estudios. Este comité apenas ya se integró, se va a integrar o ¿cómo va a caminar, doctor? Fíjate, efectivamente ya han ido trabajando algunos comités de manera particular, colectiva, pero por eso estamos nosotros también por instrucción del gobernador y en coordinación con los pueblos originarios, porque ahí son algunos pueblos originarios, por cierto, nuestros amigos de San Matías y San Pedro Jacuaro, entre otras comunidades, para ir teniendo las reuniones de acercamiento y, sin duda alguna, de manera colectiva, ir desmenuzando toda la situación para poder llegar a una sinergismo entre todas las dependencias, porque el problema de salud, existe, sin duda alguna. Yo lo conozco y a vos, entonces ahora hay que buscar nosotros implementar todas las acciones de salud necesarias que tengamos que hacer, independientemente de que aún no se ha formado un comité formal, pero como autoridad sanitaria tenemos nosotros en los próximos días una reunión con los pueblos originarios, con las comunidades y con el sector salud. Ahorita lo está llevando a cabo el doctor Alejandro Méndez, secretario de Medio Ambiente, y un grupo de dependencias. Entonces ahora lo que lo vamos a hacer es a reforzar, ¿sí? Para ir reforzando también las acciones en materia de salud. Sí, porque es una enfermedad renal, yo me atrevo a decir, no sé, usted es doctor, no José Luis, yo creo que es peor que el cáncer, doctor, ya cuando están en una etapa o de diálisis o de hemodiálisis, desgasta no solamente al enfermo, a toda una familia, ¿no? Recién hubo una muerte en mi familia por un enfermo renal, entonces una cosa, yo sí me atrevo a decir que peor que el cáncer, doctor. Sí, la insuficiencia renal es una enfermedad de alto costo, que a veces desintegra hasta las familias, que genera gastos importantes y que genera también después pues los familiares se van desprendiendo de su patrimonio. Claro. Porque va el paciente enfermo, pero también va un familiar acompañándolo. Y esto genera, pues, desde viáticos, comida, alimentos, alimentación, hospedaje, no nada más el acto de la tiempo que duren con la hemodiálisis. Entonces, sin duda que el señor gobernador nos ha instruido perfectamente. En los próximos días nos vamos a reunir con este comité ampliado, le digo yo, con más personales científicos, nefrólogos, salud pública, COFEPRIS, Medio Ambiente, Semarnat, nuestros hermanos ciudadanos de estas comunidades y entre otras más, y tomar medidas poco a poco a como se vaya esto viendo. Doctor, y vamos a cambiar de enfermedad, ¿qué le parece? Ay, cambiamos de enfermedad. Esta sí, qué barbaridad. Esta enfermedad es una enfermedad ya vieja. Yo recuerdo ya por los años 50 del siglo pasado que ya había sarampión. Incluso a muchos de nosotros, siendo pequeños, nos pegó el sarampión. Y ocurre que después de un tiempo nos sorprende con que el sarampión ahora
es el gran amigo que anda por todos lados. Cuando ya estaba erradicado, ¿no? Nos preocupa. ¿Qué pasó? ¿Fallaron las vacunas? ¿Qué ocurrió? Muy bien. Sí, efectivamente, comentarte sobre el tema de sarampión. Yo, cuando fui residente de la especialidad, yo hice mi especialidad en el Hospital Central Militar en México, me tocó ver pacientes de sarampión. Fue allá ya hace más de 30 años el último caso, y era difícil la situación, tanto es de que muchos de los médicos no conocían el sarampión, o no lo conocíamos, el sarampión. ¿Qué ocurrió? El primer caso se originó hace más o menos 11 meses en el país, en México. Fue una cadena de contagio que se viene desde Canadá a Estados Unidos y llega a Chihuahua, que fue el primer estado de México, donde en una comunidad de ciudadanos que por su naturaleza, cultura, pues no se vacunan. Sí, no se vacuna. Entonces, ahí inició, de hecho, ahorita, de los 7,415 casos que hay en el país, Chihuahua tiene 4,500 casos. ¿Y los menonitas? No quiero ahondar porque pues ya eso no, como médico debe cuidar uno siempre las formas y no lo el diga derecho, usted, pero finalmente y el derecho, no se población que no se vacuna, porque aparte, quiero decirte, de ahí pues se desprende a Jalisco, se desprende a Guerrero, se desprende a Zacatecas y Michoacán. No teníamos aquí en Michoacán. Sí, fíjate que el primer caso que tuvimos en Michoacán fue hace 8 meses, más o menos, en Marabatío, que también fue un vendedor ambulante que vino a vender queso y esas cosas ahí. Ya. Y que tuvimos 14 casos y controlamos ahí el caso. Con esa persona. Sí, es que se hacen cadenas de contagio porque va al súper, va a la gasolinera, va al restaurante, va a la calle. Se contagia rapidísimo, ¿verdad, doctor? Pues sí, con las botitas de Fluger, las que en cada momento que hablamos, estornudamos, nosotros se transmiten. Y después tuvimos el caso Yurecuaro. Claro. Yurecuaro, que fue, y que generalmente Michoacán tiene 265 casos, al último reporte de la Secretaría de Salud Federal, que el fin de semana se actualizó. De esos, el 90% no tienen antecedentes de vacunación, que coincide con Chihuahua, que no se vacunaron ahí. Y el 90% son ciudadanos, trabajadores, migrantes agrícolas. Además. Sí, el Yurecuaro llegan año con año entre 7,000 y 8,000 trabajadores a los campos agrícolas. Y llegan autobuses, le llaman ellos cuadrillas, autobuses, llegaban en la madrugada, 1, 2 de la mañana, y ahí estábamos nosotros bajándose y vacunándonos. No, ahí se enferma uno y se enferman todos. Todos, exactamente. Y el otro porcentaje venía de Jalisco y otro de Zacatecas. Entonces, el 90% de los 265 casos que tenemos en Michoacán, 90% no tiene antecedentes de vacunación. Y el 90% trabajadores, ciudadanos agrícolas de otros estados que llegaban. Entonces, aquí tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica efectivo, no ocultamos los casos, porque aquí caso que es, caso que se dice. Y actuamos, porque si no actúas, después tienes un brote explosivo. Digo, claro. Chihuahua tiene 4,500 casos y 21 defunciones. Qué barbaridad. Y aquí nada más una. Apenas. Lamentablemente el viernes sábado, se confirmó, se dictaminó la primera causa de muerte por complicaciones de sarampión. Porque aquí se detecta, se toma la muestra, el laboratorio estatal, que es de los mejores en el país, nos dice sí, es positivo, se manda al INDRE para la confirmatoria, porque es el único que puede darte la confirmatoria, pero desde que nos dicen aquí, hay un equipo de respuesta inmediata, rápida, se llama ERRA, equipo de respuesta rápida. Vamos, hacemos el cerco, vacunamos, recorremos 25 cuadras a la redonda donde tenemos el caso y hacemos la contención, la mitigación y la vacunación del personal. Doctor, cuando ya se tiene esta enfermedad, ¿queda inmune cuando pasa la misma? Sí, pero no permanentes. Por eso es que ahorita hemos vacunado 500,000 personas. Tenemos 800,000 dosis más,
pero podemos pedir más. Digo, ahorita vamos a acabarnos ¿Y esta a quién se tiene que vacunar o quiénes son los prioritarios? Fíjate que no hay limitantes. Ya. Primero, estamos aplicando donde hay un caso la dosis 0 de 6 meses a 12 meses, que le llamamos dosis 0. Esa es la primera. La primera. Después un refuerzo a los 18 meses y otro también a los 3 años de edad. A los 6 años de edad se puede también refuerzo. Pero el lineamiento nacional es vacunar a toda la población de 10 a 49 años. Bien. ¿Sí? Pero alguien me preguntaba ayer, es lo que te iba a decir, no es limitante, pero en teoría lo que tú me dices, José Luis, es que en teoría nosotros ya podemos tener, yo tengo 55 años, Sí. Ya podemos tener anticuerpos por 2 razones. Por Una, viejos, porque ya nos dio de la infancia de nosotros, Sí. y tenemos anticuerpos naturales que son más potentes y más duraderos. Ah. O tenemos anticuerpos adquiridos porque en su momento nosotros fuimos vacunados también. Y la tercera es que no sabemos todavía por qué, pero en la población mayor de 50 años en adelante, el porcentaje de morbilidad, que son el número de casos, Sí. es del 0.4%, o sea, es muy baja. Entonces creemos suponer la inmunidad de rebaño, Así es. que tenemos anticuerpos porque nos vacunaron de niños o jóvenes, o tenemos anticuerpos porque nos dio a nosotros el sarampión en su momento. Claro, Pero no es de limitante estos- para vacunarse, es O sea, gratuita, si ya quiere- vacuna. Si quiere una persona después de esa edad, se puede vacunar. Sí, sin limitantes. No le hace daño. No le hace daño. Ah, bueno. No pasa nada. No pasa nada, claro, siempre las vacunas de sarampión, pues como Ajá. está actuando, Sí. pues como a los 8 o 10 días te da un rash pequeño en el ¿Te cuerpo. da sarampión, José Luis? ¿Qué con un dices? No, es calenturón. que está actuando el Vamos a sacarla. anticuerpo. Está actuando el anticuerpo. Reacciona, reacciones claro. normal, pues es que Pues estás es la tomando vacuna, Pero no da casco. sarampión, doctor, Es no que me son asuste virus porque no me vivos vacuno. atenuados. O sea, son virus vivos atenuados. Levecitos, pues. Sí, para que hagas tu anticuerpos, ¿verdad? Pero se asusta. esa es la situación. No, pues hay que vacunarse, no hay más, porque si no, de estos más de 250 casos que 235 para tenemos, ser exactos. ¿en dónde Michoacán. están ubicados, doctor? Tenemos áreas muy limitadas que estamos actuando. Tío, inició en Marabatío. Sí, Contuvimos y necesitamos 90 días para de alta sanitaria. Ahí sí ha sido alta. hubo un cerco Después ahí. Yurécuaro. Ajá. Yurécuaro, que bueno, fue el epicentro de los casos por los compañeros ciudadanos migrantes agrícolas que venían a trabajar. Ahí fue donde tuvimos el mayor número. Pero siempre uno que vive en Tanuato, que vive en La Piedad, que vive en Zamora, o sea, se va. Y luego, ahorita tenemos puesto los ojos, la mira, en la zona de Apaxingán, Buenavista, Cualcomán. ¿Por qué? Porque también nos entra por el lado de Colima, de Guerrero. Y allá hay casos ya. Y ya tenemos casos, de hecho ahorita estamos centrados en Buenavista, en Apaxingán y en Cualcomán, que fue donde tuvimos la primer deceso lamentable. En Cualcomán. En Cualcomán, en el NIMS rural de Un Cualcomán. señor de 64 años. 64 ¿No estaba años. comprometida la salud de esta persona? Sí, el problema es que uno como médico y en el respeto a sus derechos de salud debe limitarse a los nombres, debe limitarse Sí, totalmente. a situaciones, pero sí tenía comorbilidades. Ese es Y otro cosas asunto. más que comorbilidades, pero te digo siempre el derecho a la secrecía del paciente se limita a uno a muchas cosas, Claro. pero de hecho se atribuye como complicaciones a sarampión. Doctor, Bien, una y- persona con sarampión, ¿qué cuidados debe tener? Pues primero aislarse, evitar contagiar a los demás. Es contagioso 4 días antes de aparezcan las ronchitas que conocemos y 4 días después. O sea que un paciente que todavía no tenga el eritema macupapular que aparece en Las todo el ronchas. cuerpo, cefalocaudal, puede ser contagioso. Y 4 días después. Pero pues ¿cómo también. darse cuenta? 4 días antes. Pero Por eso son 8 días el contagio. Pues 4 sientes- antes de las. Uno que se y siente 4 mal, después. el primer síntoma antes de que salga Fiebre, el brote. dolor de cabeza, coriza, Y que rinorrea. los ojos duelen, se ponen Sí, rojos, ¿no? se doctor? ponen rojos, se llama coriza. Coriza. Y bueno, al revisarlo uno, al abrir la boquita, aparecen unos puntos violáceos abajo en la lengua, se llama signo de Cople, Sí. Ajá. pero Cople. pues a veces no le abren su boquita para revisarle y dura un día o dos nada más ese signo. Pues hay que aislarlo. Aislarse por el bien para evitar contagiar. Claro. Ahora, esto no porque uno toque a un paciente con sarampión le va a dar sarampión, depende de su estado inmunológico, nutricional, Claro. de vacunas. La piedra angular y lo mejor que podemos hacer por un ser querido es vacunarse.
Correcto. 90% de los que han pasado en el país no tenían antecedentes de vacunación. 90% de los que vienen en Michoacán son de otros estados. Ya tenemos cadenas aquí, también nosotros, de ciudadanos que se han contagiado, ¿verdad? Pero hay vacuna suficiente, es gratuita y hay que vacunarnos. ¿Y en Morelia todavía no se han registrado casos, doctor? No, fíjate que no tenemos casos en Morelia. Como jurisdicción, sí, porque Marabatío pertenece a la jurisdicción de Morelia. ¿Pero de la ciudad de Morelia? No. ¿Ni en la ciudad de Uruapan? No tenemos todavía. En Uruapan, en algunas comunidades, pero no en la cabecera, sino que en algunos de los municipios cercanos. ¿Se va a lograr el objetivo? Por ahí escuché una noticia nacional, estaba muy preocupada la presidenta de México por lo que viene el tema del mundial. Creo que hay ciertas condicionantes ahí de la OMS para tener a raya el sarampión, porque si no habría un riesgo importante con lo que se viene del mundial. Sí, de hecho, de entrada, pues donde hay diferentes visitas de diferentes países, pues siempre les pone las vacunas a donde van. Digo, nosotros tenemos aquí enfermedades nativas, claro, que estamos acostumbradas con ellos, como el dengue, digamos, entre comillas. Allá en Centroamérica, pues tienen fiebre amarilla, aquí no tenemos, por ejemplo. El paludismo allá en la zona del Mediterráneo y esas zonas, nosotros aquí no. Entonces, sin duda que cuando convergen muchas naciones, muchas culturas, muchos países, debe de tener uno los controles sanitarios. Tanto es que nosotros ya tenemos aquí un equipo de respuesta trabajado de vigilancia epidemiológica para este fin. Y bueno, efectivamente hay que incrementar las coberturas de vacunación. Doctor Díaz, claro. ¿La enfermedad del sarampión es cuestión que aparezca solamente en tiempo de frío? No, es en todas las... Durante todo el año. Durante todo el año, tanto no que vamos 10, 11 meses del brote. Sí, hombre, qué lástima. Cuando estaba erradicado, doctor, se me hace increíble que así regresan las enfermedades. Sí, se regresan así, por eso lo bueno que ahorita pues tenemos vacuna. Sí, ese es el tema, el gran tema. Y no han pensado hacer una campaña, doctor. Luego hay mamás bien rejeguillas, ¿no? Que no quieren vacunar a los chamacos. Llevar a las escuelas pues el sarampión y que la influenza y todo, y hacerlo casi obligatorio. Pues un problema de salud pública que tenemos que atender, es corresponsabilidad de las autoridades sanitarias, pero también de la ciudadanía. Claro. No es de crear psicosis tampoco, o sea, si hay un problema lo estamos atendiendo, lo vamos a ir atendiendo. Tenemos 11 meses con él, hemos ido conteniendo sobre todo, y que hay, pues ahora sí, refuerzo del IMSS. Yo mañana voy a tener reunión, como cada semana tengo, del Consejo Estatal de Vacunación, del cual soy el presidente, y vamos a tomar las decisiones, reforzarlas. Por ejemplo, la situación que a nivel federal, lineamiento dice que es de 10 a 49 años de edad. Y bueno, uno de 55 como yo no se puede vacunar, pues sí, que en Michoacán no sea limitante para vacunarse. El que quiera. El que quiera. El que lo necesite. El que lo necesite, y más personas con enfermedades o comorbilidades como nosotros le llamamos. Y es una vacuna segura independientemente de la edad. Independientemente de la edad, pero el factor después de los 50 años, por alguna razón, te le digo, la morbilidad es de 0.4, o sea, el número que se presenta, de 0.4 hasta el 0.7, pues es bajísimo. Es que también nos dio sarampión. Pero de 1 a 4 años es donde ¿A está usted ya le dio sarampión, doctor? Pues yo creo que de niño me dio todo. A José Luis estaba contando la anécdota también que de chamaquito le dio. A mí me dio bien grande sarampión, me contagié en la prepa de sarampión. A mí me dio COVID 4 veces, viruela, varicela, sarampión. Bueno, cuando manejé como jefe de distribución sanitaria, manejé hasta pacientes con rabia humana, y pues me vomitó, me vacuné, me dio influenza, o sea, yo ya, dengue, COVID, el doctor Zika, Ibarra, chikungunya, todos me dieron, sí. ¿Y cuál ha sido la peor de todas, doctor? Ay, la chikungunya. Sí, la chikungunya es fea. No, es que dura unos meses, semanas de caído, con fiebre. ¿Peor que la influenza? La influenza entra y sale, y hay medicamento. ¿Y la otra no? No hay más que sintomáticos. El COVID la primera vez, pues sí me dio. Ese mosquito. Me dio muy fuerte el COVID, pero eso me permitió poder tener anticuerpos naturales por la enfermedad, y atendí más de 500 pacientes. Y ahorita ya está inmune, doctor, usted. Pues sí, pero siempre hay que cuidarnos. Oiga, doctor, ¿y se curó de la chikungunya con agua de coco? ¿Qué toman allá? No, nada, puro paracetamol. En la tierra caliente, un año. Que el agua de por coco, cierto, ¿no? me dio cuando era presidente municipal. ¿Cómo cree? Sí me dio ¿Y si es feo entonces? Un año se avienta uno. Y es un mosquito el que genera todo el problema. Sí. Aedes aegypti, ¿no?
Sí, si el Aedes aegypti tiene que tener los 3 entes. Tener el vector, que es el mosquito, ¿sí? Tener el virus y tener el huésped, que somos nosotros. Ahora les vamos a dar la bienvenida a todos los turistas del Mundial con la chikungunya. No, ahorita no hay. No, pero cuando empiece, pues va a ver, para que vean lo que es bueno aquí en México. Hay que vacunarse, no hay que sacar la estampita para decir detente, ¿no? No, hay que vacunarse en corresponsabilidad, es gratuita, tenemos suficiente que nos ayuden, estamos haciendo lo nuestro y que bueno, el sistema de salud de Michoacán, el más activo le digo que es su gente con la experiencia basada en evidencia y con la experiencia basado en todo lo que se han tenido, yo recuerdo los casos desde que tuvimos cólera, dengue, zika, chikungunya, influenza H1N1, COVID, hoy sarampión, o sea... ¿Cólera ya no hay? Lo acaba de mencionar. No hay cólera, no, hace también muchísimos años. Ya, eso faltaría. Bueno, hace 30 años. Están regresando los de hace 30 años, ahora no te asustes si hay que tomar las medidas higiénicas y dietéticas, sin duda. No hay que desearlo. Sí. Bueno, pues antes el médico era la mamá, porque si un niño se enfermaba y los juntaba a todos, los enfermaban a todos y salían de un solo golpe todos. Sí, se curan y apenas experiencia. Así era. Yo veo cuando yo soy pediatra, cuando me llevaban los niños, me decían, le di esto, ay señora, pues ya usted es pediatra, de tantos hijos, hasta se vuelven expertos. ¿Cómo no? Sí. Doctor, muchas gracias. Al contrario, plática. José Luis, Dani, doctor, un qué gusto amable, saludarlos. Siempre nos da mucha información muy interesante y le valoramos mucho, doctor. No, al contrario, para mí siempre un gusto y un honor. Después vengo con más calma, hay muchos temas que... Hay bastantes temas. Sí, estos 2 horitas son de momento. Sí. Le necesitamos para que tengamos una segunda plática. Muy bien, pues recomendar la vacunación. Bueno, no se diga más. Bueno, gracias. Gracias, doctor, qué amable. Gracias. Ya nos vamos, Dani. Y nos vamos, muchísimas gracias por su atención en esta mesa de charlas de Zona Michoacán. Todos los miércoles a las 8 de la noche tenemos el estreno de estas entrevistas y acá nos vemos el próximo miércoles. Le agradecemos al doctor Elías Ibarra Torres por su presencia hoy con nosotros. Y usted no se me asuste, póngase la vacuna, total, porque si se me asusta, pues ¿de qué sirve? No se asuste, ni le tenga miedo a las enfermedades, porque también eso mentalmente es fuerte y es una fuerza muy singular. Pero sí coopere con las autoridades sanitarias de salud, porque ellas están trabajando en su provecho. Muchas gracias.